a ir arrancando, comenzando con un agradecimiento por el interés de estas mesas. Hay unos cuantos que reconocemos que tienen asistencia perfecta y nos acompañan muchos con el interés al ciclo que dimos en llamar El malestar en la cultura. Este es un grupo de integrantes de nuestra institución, de nuestra escuela, que le dimos un poco este formato de mesas y sería bueno quizá mencionar que somos Alicia Levín, Miguel Toyo, Pablo Slemenson, Silvia Schlafman, Paula Sevilla, Silvina Ferreira dos Santos y quien les habla, que tengo el grado de coordinar esta mesa, Natán Sonis. Hoy además tenemos que darle gracias a Sandra Boroveric por el aporte técnico, ¿no?, que nos está ayudando en este nuevo Zoom que tenemos. Y para comenzar con el tema de niego, luego existo, yo pensé que nada mejor que recordar una película de Woody Allen, que se llamaba Dos extraños amantes, en que hay un personaje de 10 años que hace de Woody Allen, representando a Woody Allen, llevado por la madre al psiquiatra. En esos lugares no había mucho para terapeuta, y lo lleva al psiquiatra y le dice, ¿por qué lo trae a su hijo, que viene a ser Woody Allen? Y le dice, estoy preocupada porque no juega, está muy triste, está deprimido, no puede divertirse. Entonces el psiquiatra lo mira y le dice, ¿qué te pasa? Y el chico le responde, estoy deprimido, estoy preocupado. ¿Y por qué estás preocupado? Porque el universo se expande. Si el universo se expande, el Sol se aleja. En algún momento la vida en el planeta se va a terminar. El médico lo mira y le dice, pero falta mucho. Dice, bueno, pero yo estoy preocupado ahora, porque esto va a suceder. Entonces el médico le dice, bueno, pero si vos no negás un poquito, no vas a poder divertirte. Vos tenés que poder negar que entonces eso te va a llevar a tener mejor tu infancia, le dice. Esa es la escena, porque después continúa Woody Allen de grande diciendo que siempre tuvo fallas en el mecanismo de negación. Así que no le sirvió mucho esa consulta al psiquiatra. Y de la negación se trata un poco esta mesa. ¿Es la negación un mecanismo de defensa? Freud nos lo enseña. Pero no siempre somos tan prolijos como para poder decir, ¿y de qué nos defendemos? Negando. Y al mismo tiempo, si necesitamos defendernos, quitarnos esa defensa, haría que haya algún tipo de daño en nuestro aparato psíquico, porque para eso hay una defensa también. ¿Necesita el apoyo comunitario una negación para poder fortalecerse? ¿Necesita, al contrario, un apoyo epocal para poder resolverlo? O sea, la negación, íntimamente relacionada con lo que nos está pasando en estos momentos, está en el orden del día. Y por eso el sentido de esta mesa y de los invitados. Les quiero presentar al primer orador, que es el doctor Pablo Slemenson. Pablo es médico psicoanalista, es magíster en psicoanálisis, es analista didacta en Abdeva, pero lo más importante es que es docente en nuestra institución. Y además también es ex miembro del seminario del Centro de Estudios Avanzados de la UBA, que era un centro sobre futuro de la Argentina. Yo no lo conozco ese centro, pero creo que no duró mucho ese grupo sobre el futuro de la Argentina. Esto era como para poder pensar lo epocal. Pablo, ¿querés desmutear y poder comenzar con tu exposición? Después, cuando termines, yo voy a presentar el segundo orador. Bien. Bueno, yo tenía ganas de hoy de... ¿Estoy muteado? No. Ahí. Bueno, ¿me escuchan? Ahora... Bien. Yo hoy tenía ganas de contarles algunas ideas que me anduvieron dando vuelta este tiempo de pandemia, que ha sido un tiempo bastante interesante para la reflexión.
y para la observación de lo que estaba pasando. Voy a tomar 3 puntos básicos. Uno es tres ideas que anduvieron dando vuelta. Uno, la formación del inconsciente actual. El segundo es diferencias entre trauma, acontecimiento y crisis. Y tercero, un tema un poco más complejo que tiene que ver con teoría de la complejidad, que habla de que vivimos en un mundo que es en sí mismo un sistema complejo y qué pasa cuando con los sistemas de retroalimentación dentro de un sistema complejo. Pero empiezo contándoles el primer punto, que es el más cercano al mundo psicoanalítico. Normalmente hablamos de un inconsciente reprimido como producto de la represión estructurante del Edipo. El material reprimido tendrá que ver con aquello que es expulsado de la conciencia por su relación con fantasías sexuales infantiles o con amenazas ligadas a ellas. Dentro de ello caen tanto los contenidos ideacionales como percepciones actuales que se asocian a dichos materiales reprimidos y que no son percibidos por la conciencia. Muchos de ellos aparecen en los sueños como restos diurnos. Siempre supusimos, junto con Freud, que en todos los casos debían su represión al enlace con contenidos sexuales infantiles reprimidos. Sin embargo, hay otra serie de percepciones que o no pasan por nuestra conciencia o pasan por ella y desaparecen. Hablo de todos aquellos datos de nuestra percepción que desestimamos o de aquellas ideas que nos surgen y que terminan desestimadas, negadas o incluso forcluidas. Hablo de todas aquellas cosas que sabemos que están ocurriendo y no les prestamos atención o no pertenecen a nuestra incumbencia, o que si las tomamos en cuenta entrarían en contradicción con nuestras creencias, o que el hecho de pensarlas siquiera haría que entráramos en conflicto con algunos de nuestros grupos de pertenencia o de afectos. Se enojarían con uno, o más probablemente y más eficientemente nos excluirían. Planteado sintéticamente, es un inconsciente de formación actual, presente o cercano. De esto poco. Pablo, te muteaste. Pablo, tenés que volver a ponerte el sonido. Bueno, a ver. Fue un minuto nada más. Fue un segundo. ¿Por dónde estaba? ¿Me escuchás? ¿Por dónde estabas? Ah, okay. Un inconsciente de formación actual. A ver. Ok, planteado muy sintéticamente es un inconsciente de formación actual, presente o cercano. La amenaza implícita no es de castración, sino de exclusión, de exilio social. Quien la ejerce es un superyo social altamente eficiente, con sus posibles efectos más reales que la amenaza de castración, que raramente se cumple de verdad la amenaza de castración. Esta sí es de probable cumplimiento efectivo. Pérdida de trabajo, pérdida de vinculaciones, pérdida del grupo de pertenencia con las ventajas implícitas que tiene el pertenecer a un grupo. Esto incluye que tenés que opinar, qué tenés que opinar, qué ropa debes usar en este o en el otro grupo, qué auto tenés que tener, qué debes pensar y de qué cosas no debes hablar. Toda esta configuración está fuertemente influida por el marketing comercial y político, además de la presión social. Pero lo más interesante
es que toda esta estructura no es explícita. Nadie lo dice con palabras, simplemente se ejecuta sin que haya un ejecutor responsable, igual que el superyo impersonal de la adultez y emparentado con él. Por lo tanto, desde el punto de vista psicoanalítico, es inconsciente, tanto en el contenido de lo reprimido como en la amenaza defensiva. Justamente esto es lo que lo hace eficiente como superyo social. ¿A dónde van todos esos contenidos, esas percepciones omitidas, esos pensamientos olvidados o no pensados? Reaparecen en los sueños cuando están reprimidos, preocupan en un otro lado cuando están disociados y retornan desde lo real cuando están forcluidos. Este funcionamiento hace que nuestra percepción del mundo se vea fragmentada. Pero permítanme primero aclarar un supuesto. Yo creo que todos nosotros mantenemos un mapa del complejo mundo en que vivimos actualizado constantemente por nuestras percepciones, conscientes e inconscientes, con todas sus relaciones de causalidades múltiples, intuitivamente percibidas. Esto corresponde a un desarrollo de una tesis sobre lógica de lo inconsciente, de lo preconsciente, lógica de la intuición. Esto incluye la comprensión intuitiva de procesos en evolución con distintas velocidades de desarrollo que se influyen mutuamente. Ahora supongamos que a este mapa, como un rompecabezas al cual alguien o algo le sustrae una serie de piezas que fueron vistas y que pueden ser inferidas por las piezas que la rodean, en mayor o menor medida. Estas son las que reaparecen en los sueños o retornan desde lo real porque se infieren de las piezas que persisten. Aparecen entonces como lo siniestro, como lo familiar que ha sido expulsado, lo que forma parte de este mapa intuitivo. Si mantenemos separadas las piezas del rompecabezas, como si no tuvieran nada que ver, no percibimos el panorama total ni las piezas que nos faltan, y nos mantenemos con la inquieta seguridad de quien se siente en una isla, como cuando vemos el mapa del mundo dividido en especialidades o disciplinas. Si percibimos el panorama completo, probablemente nos angustiemos por dos caminos. La vivencia del grado de complejidad en que estamos inmersos o los intensos riesgos en los que estamos viviendo. Lo que sí se altera es la capacidad de estimar futuros probables según la evolución de los procesos. Aclarado esto, paso al segundo punto. Esto nos lleva al punto siguiente, que es la tan renombrada pandemia. ¿Qué es esto? ¿Qué es la pandemia? ¿Es un hecho traumático? ¿Es un acontecimiento o es una crisis? Son tres cosas distintas. A los efectos de este trabajo específico, voy a definir los términos. Hecho traumático es un evento inesperado de intensidad tal que es capaz de desorganizar el psiquismo del sujeto. Acontecimiento es un hecho inesperado que transforma el esperable devenir de los hechos y cambia de manera radical la posibilidad de previsión de futuro. Segunda cuestión. Crisis, en cambio, es un momento particular en donde procesos que venían evolucionando toman un ritmo de aceleración progresiva con características caóticas. Definidos de este modo los términos, la pandemia será un hecho traumático para quienes no la puedan tolerar ni reponerse de los distintos tipos de impacto que genere. Un acontecimiento, en cambio, será para quienes este episodio los sorprenda
como un hecho aislado que irrumpe solitario y trastorna el devenir de la vida del mundo entero. Por el contrario, para quienes veían venir una serie de procesos en aceleración, como las crisis bancarias desde el 2008 y la recesión mundial, la aceleración de la concentración de la riqueza, la reducción del estado de bienestar, el fin del trabajo, el cambio climático, la contaminación ambiental, el agotamiento de recursos, el incremento del individualismo en la sociedad líquida, la sucesión de guerras localizadas seguidas de la instalación de estados fallidos o ingobernables, una serie de extrañas epidemias virales desde el ébola al SARS y finalmente el clima de guerra comercial entre Estados Unidos y China, no pueden sentirse demasiado sorprendidos. Muchos de nosotros pensábamos que en algún momento, más o menos próximo, algo iba a estallar. Habían hechos que obviamente no condecían con los discursos predominantes. Por ejemplo, hay un discurso de una sociedad de escasez, una sociedad donde solo hay lugar para los más meritorios, pero por otro lado, la desesperación de las empresas es ampliar su mercado y la mayor parte del costo de los productos lo insume el marketing y el packaging, lo cual demuestra que hay tantos excedentes que hay que forzar el consumo. Hay que crear más puestos de trabajo si son necesarios, o simplemente hay que pensar en una sociedad donde se trabaje menos y esté asegurado el bienestar. Simplemente la pandemia y su correlato, la crisis económica mundial, son la punta visible del iceberg, la expresión de la aceleración de una serie de vórtices, como si fueran una serie de tornados que se van acelerando y confluyendo al mismo tiempo. Si fuera así, quizás la pandemia sea una bendición, que nos obligó a parar y pensar un poco en hacia dónde estábamos yendo. Quienes hayan podido ver este proceso podrán estar inquietos debiendo tolerar la incertidumbre propia de una crisis de esta magnitud. Si pueden pensar en los sistemas causales que nos trajeron a este punto, quizás podamos pensar juntos algunos futuros posibles. Por el contrario, quienes hayan estado negando la importancia de los procesos que estaban ocurriendo, la pandemia y la conmoción social que se viene post-pandemia aparece como un acontecimiento inesperado. Y el futuro inescrutable, pues faltan los datos que no pueden ser pensados. Aparece como lo siniestro, lo familiar que fue excluido. Aparece así como fantasía paranoica de lo que retorna desde la realidad. ¿Por qué planteo esto en un ámbito de psicoanálisis? Porque si como psicoanalistas nos centramos en la realidad psíquica o en el develamiento del deseo inconsciente y nos olvidamos que nuestro trabajo principal es hacer consciente lo inconsciente para permitir que nuestros pacientes vean la realidad material tal cual es, con la menor deformación posible, para permitirles sobrevivir en esta sociedad. No estamos haciendo nuestro trabajo. En consecuencia, será tarea nuestra develar las negaciones de la realidad material, disociaciones y escisiones, renegaciones o como querramos llamarlas. Para eso es que develamos el deseo inconsciente o hacemos visible la fantasía inconsciente, no para cumplirla ni para reprimirla de nuevo, sino para ver su viabilidad actual. No es para fascinarnos con el presente y el futuro, ni para seguir negando sus consecuencias, ni tampoco hundirnos en la angustia y depresión de un mundo que se derrumba. Es para ver cómo hacemos viable un mundo deseable, pero sin miedos, con los ojos bien abiertos. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Y acá voy al tercer punto. El mundo en que vivimos, aunque tendamos a verlo con cierta estabilidad que evoluciona hacia algún lado,
En realidad es un sistema inestable en equilibrio, es un sistema complejo. Todo sistema complejo, y el mundo en que vivimos lo es, tiende a desarrollar sistemas de autoorganización. Dichos sistemas tienden a alcanzar cierta homeostasis, que es un equilibrio inestable autocompensado. Gracias a la combinación de circuitos recursivos, se llaman feedbacks, de dos tipos, positivos y negativos. Los feedbacks positivos tienden a reforzar una tendencia en la medida en que se desarrolla, cualquiera sea ella, tienden a producir que se produzca, que se acelere más. Los feedback, es decir, el sistema tiende a moverse hacia un lado del equilibrio. Dichos feedback positivos tienden a reforzar esa tendencia, acentuando la inclinación a ese polo. Los feedback negativos, en cambio, tienden a corregir el desequilibrio, inhibiendo la tendencia que lo origina a medida que se incrementa. Los feedback positivos acentúan la tendencia cualquiera fuera y tienden a sacar el sistema de su equilibrio. Los feedback negativos tienden a mantener el sistema en su equilibrio homeostático. Visto así, las tendencias conservadoras deberían favorecer los feedback negativos y las tendencias progresistas el levantamiento de los feedback negativos y el reforzamiento de los positivos. En ese sentido, argumentos como levantar las inhibiciones se hermanan con favorecer los procesos de desarrollo, pero también liberar las fuerzas de mercado, sacarnos de la zona de confort, equilibrio homeostático, liberar la capacidad creativa. Dicho así, parece progresista y en realidad es liberal. Por el contrario, las fuerzas conservadoras deberían tender a reforzar los feedback negativos. Por otra parte, si se suprimen los feedback negativos, el efecto de los feedback positivos tiende a espiralizarse, al punto de entrar en un vórtice caótico que tiende a la entropía. Como en condiciones caóticas tienden a sufrir los sectores más débiles y a beneficiarse los poderosos y más hábiles, a río revuelto, ganancia de pescadores, los sectores progresistas tienden a tratar de estabilizar el sistema, reforzando los feedback negativos. Esto hace que aparentemente queden pegados a aquellos que bloquean el progreso, los sectores conservadores, como los que pretenden mantener un establishment anterior, como por ejemplo el estado de bienestar de los 60-70. Y aparecen entonces los progresistas como retrógrados antiguos, como parte del pasado, socialismo y otras hierbas. Es cierto que la visión de conjunto de una sociedad como un sistema complejo en equilibrio, inestable y en evolución, es difícil de abarcar para la mente. Entonces, lo que solemos hacer es fragmentarlo en especialidades o acotarlo como distintos problemas. El inconveniente de esta metodología, que se denomina analítica, es que desestima los feedback cruzados entre campos de estudio. Esto hace que se vean como trabas para el desarrollo lo que en realidad son feedback reguladores del sistema homeostático. Lo que necesitamos es un sistema social que promueva el desarrollo, modulando los procesos en evolución, teniendo en cuenta que vamos hacia una sociedad distinta. Para poder pensar el futuro e ir saliendo de este impasse, en este momento atemporal, necesitamos varios instrumentos. Necesitamos revisar las negaciones, especialmente cuando no son individuales, sino son homogéneas a grandes grupos poblacionales. Esto denuncia la operación de discursos represores sociales. Segundo, recuperar el valor de la palabra, llamar a las cosas por su nombre. Una mentira es una mentira, no una posverdad. Bion describía la mentira como veneno para la mente, y las fake news son eso, pero también lo son la propaganda y el marketing, que inducen deseos falseados.
Y también lo es el uso de las Big Data para la manipulación de la opinión pública y de los deseos de la gente. Puede haber muchos relatos, pero los hechos de la realidad son hechos. La causalidad existe. Punto 3. La causalidad existe, puede ser múltiple, compleja, pero existe. Y las consecuencias indirectas son responsabilidad de los causantes de esas acciones. Cuestionar la causalidad evita la responsabilidad por las consecuencias de los propios actos. El abordaje de los problemas es transdisciplinario y nadie debería refugiarse en los límites de su disciplina para justificar que esa parte del problema no es su problema. Y todo esto que estoy diciendo no es una novedad para una parte de la mente de todos nosotros. Es la parte que estamos con gran esfuerzo negando. Es lo que presiona desde nuestros sueños o de nuestras fantasías. Es lo que desplazamos o atribuimos a riesgos menores como la inseguridad. Es la que nos aterroriza como terror sin nombre, porque le hemos quitado el nombre a las cosas. Es lo que retorna desde lo real en nuestras fantasías paranoides o conspirativas. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo. Antes de presentarles el segundo expositor, quería recordarles que si tienen preguntas para la mesa, por favor escríbanlas en el chat, que nosotros las vamos a ir tomando de ahí, porque la idea también es que luego quedará grabado y se sube a la página de la escuela, por eso también insistimos con el tema de los micrófonos. Entonces, después de esta ponencia de Pablo Slemenson, quisiera presentarles al doctor Daniel Feierstein. Daniel es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, dirige actualmente el Centro de Estudios sobre Genocidios de la Universidad 3 de Febrero. Podría extenderme sobre su currículum, más que nada quisiera hablar de sus publicaciones. Sus libros fueron La construcción del enano fascista, que es el de este año, Los dos demonios recargados, y también la introducción a estudios sobre los genocidios, o sobre genocidio creo que era. Bueno, Daniel, te invito, vos debes estar muteado, si sacás, te desmuteás y te invito a la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación y disculpas por sumarme un poco después, pero le había dicho a Natán que justo dicto clase los días martes, y algo que no percibí es que como es con el Zoom mío, estas cuestiones tecnológicas, no podía irme y dejar a otro anfitrión porque esto también era por Zoom. Así que bueno, de todos modos tuvo la gentileza, Natán, de pasarme la contribución de Pablo con 1 o 2 días de tiempo, así que la pude ver más allá de escuchar los últimos 5 minutos, me pareció muy, muy interesante. Y algunos puntos que me parece que se conectan, en particular el pensar el rol igualitario de la norma, ¿no? Y yo pensaba desde la sociología con los desarrollos de Norbert Elias. Pero bueno, un poco lo que quería aportar a partir de la invitación que me hacían era tratar de pensar en el carácter sociológico de los procesos de negación o de negacionismo, que tiene mucho diálogo con el desarrollo psicológico y psicoanalítico, pero no es lo mismo, digamos, ¿no? Esto es lo que ocurre en el plano de las representaciones colectivas, no puede pensarse en una analogía simple con lo que ocurre en el plano del aparato psíquico. Entonces la idea era sacar alguna idea del funcionamiento del aparato psíquico, pero para pensar fundamentalmente los procesos de negación en su sentido social, y que en ese sentido, cuando uno piensa los procesos de negación en términos de las representaciones colectivas, se está hablando de varias cosas que en el plano del aparato psíquico son distintas, ¿sí? Porque uno incluye tanto la propia negación, que podría provenir de procesos de represión, como sobre todo las lógicas de lo que Freud llamara el desconocimiento, o Lacan la renegación, o la forclusión, ¿sí? La desmentida, e incluso
las formas de naturalización de las que hablamos en ciencias sociales, ¿no? Entonces, cuando uno habla de procesos de negación en el plano sociológico, está dando en cuenta de todo eso. ¿Por qué? Porque justamente como la sociedad no tiene un aparato psíquico ni un inconsciente colectivo, no es posible pensar en clave de represión, ¿sí? Sino en todo caso lo que habrá es muchas represiones, pero no pueden operar todas conjuntamente, entonces se vincula mucho más a lógicas más parecidas a las formas de la desmentida, o de la renegación, o de la naturalización. Pero en ese sentido, para plantear las lógicas de la negación en términos sociales, me parece interesante volver, antes de pasar propiamente a lo sociológico, a la discusión que podríamos ver, no tanto una discusión, porque no es que Freud no lo viera, pero entre la mirada más propiamente freudiana y la de Sartre con respecto al rol de los mecanismos de negación, en términos de la posibilidad de observarlos de la mano de Freud como un mecanismo protectivo, por decir algo. Esto es la capacidad de, o la imposibilidad de que eso accediera o superara esa barrera de protección antiestímulo y pusiera en riesgo nuestra subjetividad, versus, por llamar de alguna manera, aunque no es exactamente versus, la idea de la mala fe en Sartre, pensada como la negación en tanto herramienta para preservar nuestro egoísmo, ¿no? Para garantizar nuestro egoísmo, y que por lo tanto dicen no se trata tanto ni solo de la incapacidad del aparato psíquico de lidiar con esa experiencia, sino también de la persistencia en sostener nuestro egoísmo, pese a lo que nos indica ese elemento de la realidad. Entonces, planteado estas dos miradas, que me parece que no son contradictorias, sino complementarias, porque uno puede ver en los procesos de negación elementos de las dos corrientes jugando, me parecía interesante pasar propiamente a lo sociológico y para pensar la realidad contemporánea, que tiene que ver con las formas de racionalización de esos mecanismos de negación, ¿sí? Entonces, la negación se transforma en un sistema de representación cuando empieza a estructurarse a través de modos de racionalización que intentan darle contenido, darle sentido a esos procesos de negación, básicamente porque nosotros somos constructores de sentido. El modo en el que uno constituye su representación de la realidad es en la búsqueda de sentido, y en esa búsqueda de sentido, cuando están operando formas de negación, lo que hay son racionalizaciones que intentan construir ese sentido. Y uno puede observarlo en numerosos procesos históricos, y que es lo que me llevó a ir viendo cada vez que pasaban más los días y las semanas, que mi campo de estudio, que parecía que no tenía nada que ver con una pandemia, tenía todo que ver con una pandemia, porque yo estuve 30 años estudiando los modos de representación que se construyen colectivamente en relación a procesos genocidas, y podía observar muchísimas analogías entre la negación del proceso de exterminio por las propias poblaciones judías, no solo en los pueblos, en las aldeas, en los guetos, sino en los propios campos de concentración, o en la llegada a los campos de exterminio, a través de testimonios desgarradores, de infinidad de documentales, de procesos, de memorias, ¿sí? Incluso de las reflexiones políticas de la resistencia judía, que planteaba el negacionismo como el principal obstáculo político para desarrollar acciones de resistencia, o incluso en las formas de negacionismo que asumió la experiencia genocida argentina, en esta construcción de explicaciones y racionalizaciones acerca de que los desaparecidos no podían ser tantos, que debían estar en Europa, que las denuncias internacionales formaban parte de una campaña anti-argentina, o las numerosas formas de intentar construir estas negaciones. Hay un autor que ya sí es más propiamente del campo de la criminología, del campo de las ciencias sociales, que es Stanley Cohen,
que tiene un trabajo muy interesante y que busca dialogar con las visiones del campo de la psicología, del psicoanálisis, que se llama Estados de Negación, y que distingue 3 modalidades de negacionismo en tanto sistema de representación, que aunque es muy básico, es interesante para ordenarnos un poco el campo. ¿Sí? Él distingue entre lo que va a ser la negación literal, el negacionismo literal, que es el negar directamente el hecho, ¿sí? Las muertes no existen, o en un proceso genocida, o el coronavirus no existe, la pandemia no existe, la enfermedad no existe, toda una gran conspiración. ¿Sí? Luego, un segundo conjunto que tiene que ver con la negación interpretativa, esto es, se asume la existencia del hecho, pero se niega su causalidad, y es interesante en este sentido la referencia final que hacía Pablo con respecto a la discusión sobre las causalidades y el daño que nos ha hecho el relativismo, ¿no? Un relativismo epistemológico y moral, ¿sí? Que, como decía Pablo, ha transformado en relatividad a la mentira, digamos, ¿no? Y ha planteado la imposibilidad de construir explicaciones causales por complejas que sean. En ese sentido, la negación interpretativa es la que niega la vinculación causal, por ejemplo, entre nuestros comportamientos y la difusión del contagio. Y luego va a plantear una tercera, que sería implicatoria, el negacionismo de carácter implicatorio, que aún asumiendo tanto la existencia del hecho como la explicación causal, plantea su negación en relación a las consecuencias de ese hecho. ¿Sí? Esto es, ese hecho existe, las causas son las que se postulan, pero no tiene las consecuencias que se está planteando. ¿Sí? Por ejemplo, en términos de cuestionar la tasa de letalidad o cuestionar el peligro. ¿Sí? Creo que en ese sentido es interesante pensar esa primera distribución básica para poder entender que esa forma de racionalización de los sistemas de negación, que podemos catalogar como negacionismo, incluye elementos de distinto tipo, ¿sí? Incluye elementos que tienen que ver con la cognición, incluye elementos que tienen que ver con la emoción, e incluye elementos que tienen que ver con la moralidad. ¿Sí? Y estos 3 planos me parecen muy interesantes para tomarlos en cuenta en cualquier análisis del negacionismo, cómo se ponen en juego la cognición, la emoción y la moralidad. Y digo, tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque la mirada sobre los procesos, sobre los comportamientos sociales, producto, yo diría, de una fuerte hegemonía en las últimas décadas, tanto de la economía utilitarista como del derecho positivista, ha olvidado principios básicos de la sociología clásica y piensa la acción social como una acción eminentemente racional, pese a que uno de los padres de la sociología, Max Weber, decía que la acción social está determinada por 3 tipos ideales, de los cuales el tercero es la acción afectiva. Y en ese sentido me parece interesante, en este sentido, el diálogo con el campo de ustedes, el diálogo con el psicoanálisis y la psicología, porque justamente es la que puede introducir con mayor riqueza este elemento ausente de los análisis en los comportamientos sociales, y que lo hemos visto en el caso de la pandemia, que tiene que ver con el modo en que la emoción, en que los afectos inciden en nuestras representaciones y en la construcción de nuestros comportamientos. Entonces, por eso decía, es interesante tomar en cuenta el elemento de la cognición, pero el elemento de la emoción y el elemento también de la moralidad, ¿sí? En la construcción de las representaciones y cómo se articulan estos niveles y determinan nuestra capacidad de acción. ¿Sí? Nosotros actuamos guiados por sistemas de representación de la realidad que no son una fotografía de la realidad, y esto supongo que aquí todos los compartimos, sino que tienen una fuerte mediación en relación a la realidad y que son determinados por este conjunto de procesos. ¿Sí? Weber planteaba que la esencia de la sociología era dar cuenta del sentido que los hombres otorgan a sus acciones. ¿Sí? Me parece que ese es uno de los grandes desafíos en circunstancias como las actuales, ¿no? Tratar de entender qué sentido estamos asignando a nuestras acciones y qué es lo que está fallando
o qué es lo que está, no sé si el término más feliz sería fallando, qué es lo que nos está problematizando en nuestra capacidad de actuar, en donde la negación me parece que juega un rol fundamental en esa, y su racionalización como negacionismo, en esa dificultad para poder actuar, y para poder actuar de un modo más solidario, más eficaz, ¿sí? Más cooperativo en circunstancias como esta, ¿no? Lo que vamos a ver es que en situaciones de este tipo, así como en la mayoría de las situaciones vitales, lo que vamos a tener, y acá sí ya pasamos propiamente al campo de lo sociológico, es una confrontación entre modalidades de crear sentido, ¿sí? Nosotros siempre buscamos crear sentido de la realidad, pero ese sentido es disputado porque incide en la acción. Y es disputado no solamente desde esa emoción profunda de lo que nos está pasando en el aparato psíquico, sino que también es disputado en un sentido político más explícito, podríamos decir, porque se sabe cómo se vincula a ciertas lógicas de la acción. Con lo cual, la disputa central en términos políticos es la disputa por las representaciones de la realidad. En el sentido que esa representación que se vuelva hegemónica de lo que nos está pasando es la que va a jugar un rol fundamental en la determinación de nuestras acciones, ¿sí? De ahí la lucha que hemos dado con gran parte de los organismos de derechos humanos durante 25 años o más, en los modos de calificación de lo ocurrido en la Argentina. Toda esta disputa que llegó a los tribunales sobre si había ocurrido o no había ocurrido un genocidio en la Argentina no tenía nada que ver con la capacidad de condenar a los responsables, que se los podía condenar con distintas figuras jurídicas, sino con que implicaban distintas representaciones acerca de lo que nos ocurrió, ¿sí? No es lo mismo plantear que el Estado aniquiló, persiguió a miembros de la población civil por lo que pensaban, digo, un modelo clásico de la idea de un Estado terrorista o de los crímenes de lesa humanidad, que plantear que hubo un proyecto de destrucción parcial de la identidad de los argentinos, lo cual nos involucra de otro modo en ese proceso, no como ciudadanos que ven violados sus derechos, sino como sujetos que vieron transformada su identidad a través del terror. Entonces digo, esa disputa que tuvo que ver con todo ese proceso de disputa de sentido en Argentina, podemos pensar sus equivalencias en las disputas de sentido alrededor de qué es lo que nos está pasando con la pandemia, cuáles son nuestras prioridades, cuál es el valor de la vida al lado de otros valores, ¿sí? Desde la ganancia hasta la diversión, digamos, cuál es el sentido que le asignamos a nuestros comportamientos, a qué estamos dispuestos en relación al cuidado del otro. Me parece que todo esto es lo que se está disputando en cuanto al sentido de la experiencia que estamos viviendo, y las formas que asume el negacionismo, al igual que en distintas experiencias históricas, es poder aprovechar, a veces de modo no tan consciente, pero a veces de modo claramente intencional, aprovechar nuestras emociones para ponerlas al servicio tanto de nuestro propio egoísmo en la mala fe sartreana, como de un egoísmo políticamente motivado y dirigido, en términos de no permitir que una crisis de este tipo pudiera poner en cuestión algunos paradigmas de este orden injusto en el que vivimos, digamos, y que podía haber sido una oportunidad, y que parece que es una oportunidad que estamos perdiendo, y al contrario, que estamos ratificando que nada puede conmover este mundo, ni aún la posibilidad de perder a nuestros seres queridos o que nuestra vida esté en riesgo, ¿no? Entonces, bueno, me parecía, dado que ya estoy en el tiempo, que estos eran como algunos puntitos como para poder aportar al diálogo, ¿sí? Por ahí lo dejo acá y podemos después seguir avanzando a partir de las preguntas. Me parece que estás muteado. Hay algunas preguntas, muchas gracias, Daniel. Da como para poder hacer una segunda vuelta los temas. Yo les propongo, les leo unas cuantas y luego
comienzan, si quieren, con el mismo orden. Tenemos, por ejemplo, de una compañera de la institución, María Casariego, y que pide que le resultaría interesante poder pensar las diferencias entre negación como mecanismo individual y la negación como una inoculación. Ella pone como un control político. También Mariana Wikinski, quien también ha sido una estudiosa de todo este tema en los testimonios, da una referencia acerca de negación como mecanismo de defensa intrapsíquico, que a veces implementa quien padece, ¿no? Y lo diferencia del negacionismo como mecanismo de estrategia político implementado por los perpetradores, o por quienes detentan el control del modo en que va a ser narrada la historia. Algo así como lo que vos decías, Daniel, recién de, según la representación, va a haber una incidencia en los actos fundamentales. Tenemos también del compañero José Andrés Cernadas, que pregunta, esto está más dirigido a Pablo, si cuando hablas del inconsciente actual, vos te estás refiriendo, Pablo, a lo que llamamos como la segunda censura, topológicamente ubicada entre el yo y el superyo cultural, con los mandatos y reglas superyoicas, que son el origen, por ejemplo, de las inhibiciones. Y otra pregunta de la doctora Mónica Fabelú, que es la presidenta de nuestra institución, pide también, Pablo, si podrías ampliar las negaciones, como vos lo pronunciaste en plural, y si podías dar una vuelta a eso. Paramos un segundo y abrimos, luego hacemos otra vuelta, como para no tirar demasiadas cosas. ¿Querés empezar, Pablo, y luego sí, seguimos con Daniel? Empiezo yo. La primera y la segunda están emparentadas y apuntan a una cosa que era lo primero que yo estaba tratando de incluir, que es algo que a mí me llamó mucho la atención en este periodo de pandemia, que es ver en muchos pacientes ay, por fin, alguien tiene que mutear a ese perrito. Ese perro, sí. Sí. Que lo escriba en el chat, porque así no vamos a poder. Claro. No, lo que decía es que es una cosa distinta de la descripción clásica. No está en Freud esto que estoy describiendo, sino que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención en este tiempo, que fue la aparición por oleadas de discursos parecidos en la mayor parte de los pacientes. ¿Sí? Esto a mí me tomó por sorpresa inicialmente, porque digo, a ver, ¿por qué semana a semana iba produciéndose todo un fenómeno donde había ciertas cosas que eran negadas y ciertas cosas que eran afirmadas muy fuertemente, y después podían cambiar a la semana siguiente? Entonces dije, pero a ver, y una parte importante de esto estaban siendo eso implicaba que había toda una negación de una porción de la percepción de la realidad, y había otra parte que estaba sobreinvestida, digamos. Entonces, esto me hizo pensar que, aparte de lo que nosotros clásicamente describimos como censuras que están relacionadas con el superyo, que está construido sobre la base de las identificaciones y por lo tanto enlazado con las experiencias de represión infantil, aparte de esto hay un fenómeno de producción de inconsciente actual. O sea, hay cosas que no tienen que ser vistas, o que tienen que ser negadas, o tienen que estar reprimidas. Esto nos lleva a lo que estaba planteando María Casariego, la diferencia entre negación y negación por control político. En realidad, de lo que yo me estoy refiriendo no es la negación que común y corriente tomamos normalmente
en los pacientes neuróticos, sino aquello que está siendo inducido desde un control político social. Creo que con esto estoy contestando en parte también a la pregunta de José Cernadas, y me parece importante que, y también respecto al negacionismo, porque el negacionismo que tiene incidencia que es un mecanismo de funcionamiento social, tal como lo estaba describiendo Daniel, está apoyado en fenómenos individuales. O sea, lo que estoy diciendo es que en realidad cuando hablaba Daniel, yo me daba cuenta, y lo había comentado antes con Natán en una charla aparte, cuando hablamos parte de esto, que en realidad nosotros necesitamos pensar las disciplinas como un continuo, pensando en términos transdisciplinarios. Y en esa secuencia nosotros tendríamos que tener ubicado al psicoanálisis, al lado de eso la antropología cultural, y al lado de eso la sociología. Porque hay puentes en donde las negaciones individuales de la negación por miedo basado en la infancia, pero apoyado en este inconsciente actual, esta creación de inconsciente actual, da lugar a ciertos funcionamientos en los niveles familiares y experienciales de las personas, cuya sumación y complejidad y complejización se transforma en un fenómeno de masas dirigido por mecanismos de propaganda sistemáticas. Entonces, es toda una trama compleja donde hay que desmontar esto. Otra cosa que quería incluir es el tema, algo que me surgió a raíz de lo que estaba hablando Daniel, que tenía que ver con esta cuestión de la representación de la realidad y por la disputa del sentido. En realidad, nosotros tenemos una posibilidad de tener una representación de la realidad más cercana a la realidad material, cuanto menos pasionalidad haya puesto en la investidura de la representación de la realidad que estamos haciendo. O sea, cuando las pasiones sean más bajas. Cuando las pasiones empiezan a subir, nosotros construimos representaciones a las cuales les otorgamos valor de verdad por sobrecarga. Esto puede estar logrado desde el individuo o desde el aparato de propaganda. ¿Qué es lo que hace el aparato de propaganda cuando intensifica el volumen de voz o el volumen de iluminación o el volumen de repeticiones de una determinada expresión? Eso contribuye a darle valor de verdad, que es distinto del valor de verdad que da la congruencia de los datos de la realidad. Entonces, el otorgamiento de sentido, creo que la disputa por el sentido es una concepción un poco errónea, porque lo que nosotros necesitaríamos es bajar el otorgamiento de sentido y tratar de entender la complejidad de la realidad material. Paro acá. Bárbaro. A ver. Daniel, adelante. Vamos a intentar, tal como decía Pablo, es interesante que salvo en esto último me parece que estamos pensando muy en sintonía. Por un lado, efectivamente, me parece que había dos preguntas que estaban muy conectadas entre sí, que planteaban la diferencia entre la negación como proceso psíquico, como mecanismo individual, y la negación como estructura política o el negacionismo. Creo que lo complejo ahí, comparto totalmente lo que decía Pablo. Hay algo muy interesante que planteaba, yo lo aprendí de Rolando García en su momento, estudiando con él, que decía: la realidad no se divide en taxonomías disciplinarias. Y entonces lo que hay que entender es que en la realidad opera todo
en un conjunto, pero en un conjunto que tiene niveles de complejidad y tienen como niveles en los que opera, pero donde se complementan y se conjugan esos procesos. E incluso con algo que sé que no le gusta nada en general a los psicoanalistas, pero que es incluso el espacio del orgánico que tiene que ver con el propio funcionamiento neurológico. Entonces lo que digo es, en realidad, todo opera en un soporte material, que es ese espacio orgánico, que estructura un aparato psíquico, que en su articulación implica representaciones sociales. Entonces, por un lado, lo complejo es que por un lado hay que distinguir, que es un proceso de abstracción, pero por otro lado entender cómo se complementan y se ponen en relación esos distintos niveles. Entonces, efectivamente, ahí coincido con Pablo en que los sistemas de representación se montan, utilizan, se vinculan a los mecanismos que ocurren en el plano del aparato psíquico. Entonces no es tan fácil de distinguir en relación, creo que era la pregunta de Mariana, los mecanismos defensivos de la utilización política, porque aunque son planos distintos, la utilización política se monta en los mecanismos defensivos, y esos mecanismos defensivos pueden llevar a incorporar esas lógicas de representación. Entonces, es un trabajo muy delicado, pero muy enriquecedor el de poder a la vez trabajar con el conjunto de procesos y poder distinguir los distintos niveles de análisis. Y la única forma es poder manejar más el lenguaje de los otros campos, más allá de que no seamos un especialista, yo creo que es lo que Piaget y García planteaban con la idea de la transdisciplina, que no es solamente que cada uno cuente cómo es su nichito, porque con eso todavía no terminamos de entender, sino para entender las relaciones, las vinculaciones, necesitamos conocer el otro lenguaje también, y conocer el funcionamiento del otro nivel para pensar los modos de complementación. Entonces esto me parece que sería como las dos preguntas que venían. Pero había dos cuestiones de lo que planteaba recién Pablo que me parecía interesante destacar, una en la que coincido y otra en la que no. En la que coincido y que quizás quería darle una vueltita más, era cuando vos planteabas esto que notabas en las primeras semanas de la convivencia de afirmaciones y negaciones que se iban dando con mucha rapidez, y podríamos decir que hasta hoy se siguen dando con mucha rapidez, y que creo que tiene que ver con otro elemento que no estamos tomando suficientemente en cuenta, que es el rol de la incertidumbre. Esto de llevamos recién 10 meses de este virus, 10, 11 meses, en realidad lo que se sabe es muy poco, y esto es lo que llama la atención de la falta de cuidado en relación a montones de afirmaciones, justamente vinculadas en general al negacionismo, al relativismo, a la minimización, que no están en modo alguno fundadas y son apenas meras hipótesis. Por ejemplo, ¿cuánta inmunidad deja este virus? No lo sabemos. ¿Sí? ¿Cuánto dura esa inmunidad? No lo sabemos. ¿Qué secuelas deja la gente que ha transitado bien o mal este virus, pero ha sobrevivido? No lo sabemos. Esto es lo que lleva a un nivel de cuidado que uno no ve en la realidad, en el sentido que podemos tener consecuencias que desconocemos, porque esta es la característica de un virus nuevo, y esas afirmaciones y negaciones también se vinculan con esto, bueno, estamos en una situación de plena incertidumbre, de pronto lo que parece un mensaje absolutamente claro en febrero ya no lo es en marzo, en abril otra vez, pero en junio, desde cómo se contagia, hasta cómo nos cuidamos, hasta qué cosas hay que hacer, y me parece que es muy importante lidiar, incluso en el plano de lo psíquico, con las descompensaciones, las lógicas, los problemas, los peligros que genera la incertidumbre, ¿sí? O sea, cómo lidiar con la incertidumbre, ¿no? Con una tremenda incertidumbre. Lo que no termino de coincidir tanto en lo que decías, Pablo, pero igual me parece que es rico para pensar, es en que la representación podría ser más objetiva, por llamarlo de alguna manera, si pudiéramos desprendernos de las pasiones, decías, o de las emociones. Y me parece como una utopía muy racionalista y que creo que es problemática. Me parece que está mucho más en juego qué tipo de emociones o qué tipo de pasiones que algo que me parece que sería imposible, que sería creer que podemos desprendernos de esas pasiones. Yo creo que lo que podemos hacer es quizás ser más conscientes y críticos de las pasiones que nos guían, y en todo caso poder direccionar de un modo un poco más consciente esas pasiones, que casi de alguna manera podríamos decir que es el proyecto de
de la elaboración o del Durcharbeiten en Freud, digamos, ¿no? Que ya no es que nos vamos a desprender, sino que simplemente quizás podamos ejercer alguna capacidad crítica sobre esas pasiones, pero no me animaría a plantear la idea de despasionar, digamos, o sea, de que la construcción de una representación podría avanzar a través de nuestro desprendimiento de la emoción, y por el contrario, creo que, y por eso insisto en la construcción del sentido, creo que lo que hay es disputas por distintos sentidos, y ahí es donde interviene la moralidad, digamos, en el sentido que no son equivalentes, no es que hay una representación de la realidad que no tiene sentido, no, hay sentidos en disputa, y esos sentidos en disputa no solo se saldan en el plano de la verdad, sino que se saldan en el plano de la moralidad, que es a dónde apuntamos, a qué tipo de hombre, a qué tipo de sujeto, a qué tipo de sociedad estamos apuntando, y eso requiere pasión, pero se salda en el plano de la moralidad y no en el plano de la verdad, y por eso decía que creo que nos han hecho mucho daño los relativismos, pero no solo el relativismo epistemológico, que ahí coincidiríamos, que es el que plantea, bueno, no hay mentira, no hay verdad, es todo lo mismo, y ahí creo que, por lo que creo intuir de lo que decía, estamos totalmente de acuerdo, pero ya también el relativismo moral, ¿sí? Que plantearía que no hay bien y no hay mal, digamos, ¿no? Y que me parece que eso también nos ha hecho mucho daño en términos de estas disputas por el sentido. Bárbaro. Bueno, gracias. Les leo algunos comentarios junto con preguntas. No se sientan exigidos además porque nos quedan 20 minutos nada más, pero como para que sepan y también puedan elegir alguna dimensión de lo que se está mencionando, no se sientan como comprometidos, porque hay bastantes comentarios. Por ejemplo, Miguel Toyos dice, como comentario que pareciera como que el negacionismo como construcción política se asocia a la construcción de realidades, de relatos y representaciones que hegemonizan y colonizan las mentalidades, como si el negacionismo fuese un plano para poder hegemonizar. Otra pregunta o comentario también que hacen, José, dice si en la búsqueda del sentido de realidad creen que cambiaría el significado de la moralidad, la percepción de nuestros sentidos, y por lo tanto la emoción cambiaría en las modalidades virtuales que estamos teniendo debido a la pandemia, como si esta modalidad también genera otro cambio, otra construcción de sentidos. Otro integrante, Silvio Schneck, habla sobre Maquiavelo, Carl Schmitt, y no sé si nos va a dar el tiempo, Silvio, y el Iztaco hace otro comentario sobre las exposiciones, que es un poco una pregunta pidiéndote un pronóstico futurológico a Daniel, sobre que obviamente no es lo mismo mencionar en la dictadura si estamos hablando de genocidio, si estamos hablando de delitos de lesa humanidad, cómo se nombrará el hecho, qué representaciones englobarán estos hechos, inciden en el presente y en el futuro. Bueno, lo futurólogo era cómo se puede pensar los efectos de las representaciones sociales que hoy se encuentran en disputa. Hablando de las representaciones sociales en disputa, Adriana Cabuli habla si esta disputa tiene que ver, disputa como clima político, podría estar relacionado con el mecanismo defensivo que intenta evitar el temor que la pandemia promueve. Si esto también trae ampliaciones en la grieta. Graciela Cohen pregunta, felicitan muchos, pero ella pregunta además si podemos pensar en la realidad, con mayúscula, o si hay diferentes realidades según el tipo de representación social de esta realidad en la línea de Foucault. Yo creo que también resuena por detrás Nietzsche, ¿no? Sobre que no hay acontecimientos, sino relatos de los acontecimientos. La pregunta de cómo se relatará esto más adelante, no creo que lo puedan contestar. También Vilma Maratea pregunta si podría considerarse que la construcción de las representaciones desde la emoción entran en juego tanto las pasiones alegres como las pasiones tristes. Y por último, Alicia Levin, que pregunta sobre el negacionismo. ¿Cuánto y cómo requiere el negacionismo? Creo que es algo, Daniel, que lo has escrito hace poco en reportajes que te han hecho. ¿Cuánto requiere del colectivo social? O sea, de un apoyo
social para poder construirse ese negacionismo. Hay unas cuantas más, pero se me va a ir el tiempo solo leyéndolas. Yo prefiero, siendo y 43, invitarlos a hablar a ustedes lo que deseen, motivados un poco por la escucha de esto que les acabo de sugerir. Por favor. Retomamos, Pablo, tenemos unos 10 minutos para cada uno, unos 7 minutos para cada uno. Yo quería retomar, por un lado, el final del comentario de Daniel y aclarar una cosa. Yo he trabajado especialmente en la percepción de las formas de percepción de realidad. Mi tesis sobre lógica de la intuición apunta a esa cuestión en Freud y algunas propuestas distintas de orden matemático. Pero a lo que me refiero es que yo entiendo que la realidad es percibida tal cual es, a diferencia de la posición idealista en donde la representación, la realidad es una pobre representación de las ideas que tengo en la cabeza. Son dos posiciones francamente distintas. La asignación de valor de verdad para las representaciones que tengo en la cabeza y que yo invisto fuertemente, van a ser de noción de verdadero o falso. En cambio, la validación de las percepciones de la realidad que están tomadas del contexto material, en la medida en que estén armadas con baja intensidad de carga de investidura sobre la representación, van a valer por la congruencia de los datos y no por la afirmación de valor de verdad. Entonces, esto forma dos criterios distintos, uno en donde la realidad tiene que ver con la asignación de sentido y otra que tiene que ver con los datos de congruencia. Cuando los datos que han sido expulsados para construir un sentido entran y rompen la construcción de sentido, se produce una fuerte caída de la investidura de la representación de sentido y aparece una vivencia caótica. Pero esto tiene que ver con la sobreinvestidura de la representación. Esto contesta un poco lo que me plantea Graciela Cohen respecto a las representaciones sociales y la realidad. Yo pienso que hay dos formas distintas de percepción de la realidad. Cuanto más pasión está en juego, tanto positiva como negativa, no importa de qué carácter, más recortada, más brillante es la representación y se le da más valor de realidad. Se afirma que es verdadero. Y en realidad, en cambio, cuando las pasiones bajan de intensidad, tiende a producirse la posibilidad de entender de que el mundo es complejo y que depende, que en realidad todos los puntos de vista están describiendo aspectos de dicha complejidad bastante extensa. Sí, bien. En ese sentido, la vivencia de incertidumbre tiene que ver en parte con la percepción de la indeterminación por la complejidad del campo y en parte por el montante de angustia que está circulando por desarmado de la percepción anterior del mundo, o sea, de aquello que era estable y que estaba sobreinvestido. Es lo mismo que cuando nos angustiamos porque alguien en la reunión de consorcio quiere cambiarnos algo de nuestra casa, de nuestro edificio. Se arman unos líos espantosos porque nos están cambiando algo constante. ¿Se entiende? Esto es lo que tenemos que tener en juego, porque eso va a hacer que en vez de gritar nuestra
nuestra percepción de la realidad, nos calmemos un poco y podamos discutir la complejidad y de cómo salimos de este despelote. Te dejo, Daniel. Adelante. Estás muteado, Daniel. Ahí está. Estaba muteado, ahora sí. Sí, no, gracias, Pablo, y la verdad que es una pena que no tengamos más tiempo porque la discusión que recién se armó, por llamada una, entre nosotros, más allá de todos los otros comentarios que ahora voy a comentar, da para muchísimo más desde orden bien epistemológico, digamos, pero me parece que es riquísima, porque además no estamos en polos enfrentados, sino que me parece que hay como una mirada distinta. A ver, para plantearlo de alguna manera, yo soy epistemológicamente mucho más constructivista, digamos, pensándolo en clave de Piaget, y creo que esa oposición que vos planteás entre congruencia y sentido no es tal, digamos, no es una oposición, sino es la articulación de esos procesos de asimilación y acomodación. Entonces, entiendo y comparto una parte de lo que decís, o sea, cuando disputás con el relativismo estoy a tu lado, digamos, pero cuando pensás que el sentido obstaculiza la acción, ya no, porque me parece que el sentido implica que no hay una sola modalidad de acción, sin que implique que requieren niveles de congruencia, y eso en relación a la pregunta que incluía a Foucault, o al Foucault que lea Nietzsche, que no comparto, que ahí yo estaría con Pablo, de decir esta idea de que no hay hechos, solo hay interpretaciones. No, para mí es una mala lectura de Foucault, o una mala lectura de la realidad, en el sentido, hay hechos, y nos vamos a parar en una autopista, en el medio de la autopista, con un auto que viene a 120 kilómetros por hora, le demos la interpretación que le demos, nos va a llevar puestos, o sea, y ahí estoy con Pablo en términos de decir, hay una congruencia de las representaciones con la acción, que tiene que ver con que sean efectivas a la hora de actuar, y eso salda una cantidad de disputas, pero no todas, y sobre todo en el plano social, no todas, y ahí es donde se juega la cuestión del sentido, porque a veces se puede actuar de muchas maneras. Me parece, bueno, pero lo dejo ahí porque la verdad quedaría, pero me encanta, porque me parece que metemos una discusión hermosa. Voy a responder otras dos o tres rápido que estaban. Primero la de Eli, más allá de que, como decías, Natán, no puedo ser futurólogo, pero me parece que algunas cuestiones van quedando en claro, así como dimos la disputa en relación a la memoria y el sentido de la dictadura argentina. Me parece que se está jugando la representación de qué tipo de sociedad somos, qué tipo de lazo social vamos a construir, cuáles son nuestras prioridades, nuestros valores, y es una discusión que estamos perdiendo significativamente, sobre todo desde ese primer discurso presidencial de el valor de la vida es superior al de la economía, a la práctica concreta y las acciones gubernamentales de los últimos 3 o 4 meses, donde quedó claro que el valor de la economía está por encima del valor de la vida, y me parece que es una disputa central en relación a las representaciones de quiénes somos, de dónde estamos, incluso en lo que se fue generando en relación al rol del cuidado. No me parece que sea una disputa que hayamos perdido, pero sí me parece que se han retrocedido una serie de pasos, y que será una disputa a seguir dando, que no va a tener que ver, como en el caso de la dictadura, con qué concepto le vamos a poner, sino qué tipo de representación vamos a construir de lo que ocurrió. Había otra pregunta en relación al rol de la virtualidad, que bueno, también podríamos hablar un montón, casi hacer otro seminario, con el tema del rol de la virtualidad en la construcción de sentido, porque efectivamente hay cuestiones muy específicas que están jugando todo lo que han llamado en los últimos años el efecto burbuja. Me parece que juega fuertemente en los modos de construcción de subjetividad, que es, Bauman lo ha trabajado muy bien, esta destrucción del arte del diálogo, ¿no? Esto es que nos vamos encerrando cada vez más en universos de mismidad, donde solo sabemos hablar con los que son idénticos a nosotros, y donde se va creando a través de ese algoritmo de las redes un mecanismo de confirmación, en donde solo encontramos lo mismo que pensamos, ¿no? Y fíjense que en general el conocimiento se construye exactamente al revés. Cuando nos encontramos con Pablo y no estamos de acuerdo en algo, y podemos empezar a abundar en ese desacuerdo para aprender los dos, digamos, pero si uno lo único que hace es hablar en esa burbuja con los que todos son idénticos y piensan lo mismo, y expulsa a cualquiera que hace la menor disonancia, digamos, bueno, me parece que esto incide fuertemente en las lógicas de grieta y en las disputas por la representación.
Y en relación a la pregunta puntual, porque lo hago cortito, de María, sí, si lo habláramos en términos del lenguaje freudiano, sería más correcto ética que moral. Hay toda una discusión filosófica acerca de cómo definimos cada uno de esos dos términos. A mí me gusta hablar en términos de las lógicas de construcción de moralidad, en términos de ver que así todo son construcciones sociales sin necesidad de caer en el relativismo, ¿sí? Que sean construcciones sociales no quita que puedan tener un valor diferente y que podamos evaluar su valor diferente, ¿no? Pero es cierto que si lo pensamos en el lenguaje más freudiano, quizás sería más preciso en este espacio decir que es una discusión ética, o por ahí en el sentido levinasiano, ¿no? De esa ética que es previa a toda ontología que pensaba Levinas. Pero bueno, sería una larga discusión por qué llamarlo de un modo o de otro, pero puedo aceptar llamarlo ética, que estamos entre psicoanalistas, digamos, no me genera mayor problema llamarlo ética para que nos entendamos mejor, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí un poco, había varias más, pero hasta ahí me parece, por lo menos para tirar algunas. ¿Algo más? ¿No querés, Daniel, terminar de redondear? Tenemos 4 minutos. No, creo que quedaba alguna pregunta sobre el tema de los apoyos, quedaba la cuestión de la grieta, que bueno, me parece que se respondería en parte también con la lógica de estos efectos burbuja, de estos universos cerrados, más allá de la intencionalidad política en los sectores más, podríamos llamar más degradados de esa estructura política, sobre todo el sector más propiamente neofascista que va creciendo en nuestro país y que implica algunos sectores como el Partido No, pero también que ha ganado fuerza tanto en sectores de Juntos por el Cambio como incluso en algunos sectores del peronismo. Vale mencionar a Bullrich y Pichetto por un lado, pero tenés a Berni y a Moreno por el otro, por ponerle nombres, digamos, ¿no? Me parece que en esas lógicas sí es uno de los riesgos cuando planteaban los apoyos sociales, y con eso sí cierro, así como yo en alguna de mis intervenciones planteé la gravedad de no tomar en cuenta el elemento negador y el carácter negacionista que puede estar en juego en la pandemia, desde el primer momento también decía, y creo que cobra fuerza y va a cobrar más fuerza todavía, tomar en cuenta también el carácter social de los mecanismos proyectivos. Esto es, en la medida en que la angustia crezca, en términos de lo que planteaba Pablo, de explicar por qué se instalaba ese montante de angustia, en la medida en que nos confrontemos con mayor muerte, en la medida en que las noticias que vengan del virus, que esperemos que no, sean más negativas de lo que creemos, cosa que producto de esta incertidumbre aún no sabemos, el riesgo de los mecanismos proyectivos va a ser cada vez mayor, y ha ocurrido en otros procesos de crisis, y es algo a lo que hay que estar atentos, esto de buscar un grupo al que sacrificar, digamos, y al que hacer responsable, y sobre el cual descargar nuestro enojo y nuestra angustia, ¿no? Me parece que sobre esto también hay que estar atento, porque también es un proceso que opera de alguna manera en el aparato psíquico individual, pero que asume formas colectivas bastante más complejas de las que Freud pensó. ¿Sí? Yo siempre digo que cuando Freud se pone en sociólogo, la pifia siempre, por esto que decíamos de no ver la complejidad de los modos de articulación entre estos niveles, ¿no? Entonces, ahí coincido con lo que decía Pablo, la realidad es una, pero tenemos que ver cómo entendemos las lógicas de cada nivel y qué tipo de vinculaciones y complementaciones se establecen. Pero bueno, ahora sí, dejo ahí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para finalizar, varias cuestiones. Primero les quería recordar que nuestra próxima mesa va a ser en noviembre, siempre y cuando sigamos existiendo, y no, digo por la pandemia, y ya que en octubre tenemos el placer de suspender debido a una novedad importante, que es que tenemos las jornadas de la escuela, y por lo tanto en la página de nuestra escuela tienen también la información, y nosotros nos vamos a reencontrar recién en noviembre. Quería reiterar el agradecimiento a Sandra, que fue nuestro apoyo técnico. Tenemos saludos y felicitaciones a Pablo y Daniel desde Brasil, desde Chile, desde distintos lugares del interior. También agradecer, bueno, Pablo es de la casa, agradecerte, Daniel, haber venido, haberte acercado. Les quiero recomendar a los que han escuchado esto que el último libro de Daniel, que no sé si se ha podido presentar porque sé que es de este año,
y luego quedó medio trunco con esto, es un libro que se llama La construcción del enano fascista. Daniel no lo dice, pero yo quiero adelantar que la construcción está muy adelantada para los que lo quieran saber, y que es un libro interesante para poder revisar. Y para cerrar también les quiero citar otro filósofo que ni Pablo ni Daniel han podido incluir, que me parece fundamental en estas épocas, que se llama Jorge Drexler, que en su libro que se llama Frontera, dice que el mal de todos los males en este mundo son las certezas, es la culpable de los males que vivimos. Y es una canción preciosa que se las recomiendo. Muchísimas gracias, siendo las 21:59, cumplimos con nuestro cometido y costumbre de las 22, cerrar. Así que si quieren abrir los micrófonos, podemos ahora sí aplaudirlos y nos despedimos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Los esperamos en noviembre y gracias por estar siempre. Gracias Daniel, gracias Pablo, equipazo organizador. Gracias a todos. Gracias Ana Rosenfeld, que andas por ahí también. Acá está, a ver. Me pareció, a ver. Sí, está Ana Rosenfeld. Bueno, gracias Sandra, gracias Natán, gracias al equipo. Y casi aprendí a anfitrionar, casi. Yo estoy así, sería junior, lo mío sería junior, lo tuyo senior. Así que bueno, buenísimo. Sandri, ¿cerrás vos? Sí. Buenas noches a todos, entonces cerramos la... Un placer, un placer. Gracias a todos. ¿Sí?